tranquilos. También nosotros podamos estar atentos a la palabra del Señor. Hoy tenemos estudios bíblicos, amados hermanos, y el Señor me ha movido a hablar, y el tema de hoy se titula Un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús. El discípulo, amados hermanos, de Jesús es algo muy especial, porque Jesús llama a los no preparados. Jesús llama a los no capacitados. Es una particularidad de Dios, que Él llama a los que no tienen muchas habilidades y no se sienten muy preparados para ser discípulos. La gran mayoría, yo diría que todos los apóstoles que llamó Jesús, no eran, digámoslo, preparados en ciertas áreas. Podríamos decir que el apóstol Pablo tenía una buena crianza, por decirlo de una manera, pero en cuanto al evangelio, el apóstol Pablo era nulo. Todo lo que él aprendió se lo reveló Cristo mismo. Pero sí era un hombre letreado, por decir una palabra. Y amados hermanos, un deportista en este caso que quiere practicar natación, el deporte de nadar, para aprender a nadar sí o sí tiene que meterse al agua. Por más que él tenga conocimiento teórico, su entrenador le diga, ya mira, primero mueve una mano derecha y después tienes que mover la izquierda y los pies coordinados. Va a llegar un momento en que esa persona, para poder nadar, va a tener que meterse al agua. No va a haber otro método en que él diga, no, si ya aprendí a nadar. Va a tener que meterse al agua. No le va a bastar con hacer todos los ejercicios fuera del agua, conocer todo lo práctico en relación a la natación. Va a tener que llegar un momento en que va a tener que mojarse los piecitos. Y en el evangelio es algo similar. El evangelio es algo similar. ¿Por qué? Porque no nos va a bastar, amados hermanos, con tener un conocimiento del evangelio, tener sabiduría del evangelio, si no lo llevamos a la práctica. Si no lo llevamos a la práctica, vamos a producir en nosotros legalismo, religiosidad, porque vamos a tener conocimiento, sí, vamos a tener conocimiento, pero en cuanto a la práctica, vamos a andar medio flojos. Y eso en el creyente produce, como le llaman, legalismo o fariseísmo. Porque son muy buenos para exigir cosas, pero ellos no las hacen. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor hoy nos va a hablar de qué es ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuáles son los estándares o los parámetros que Dios y Jesús busca en una persona que ha creído en Él? Porque acá todos hemos creído en Jesús, ¿no es cierto? Todos hemos creído en Jesús. Y Dios nos quiere enseñar ahora que nosotros nos pongamos en los parámetros que requiere un discípulo. Gloria a Dios. Jesús fue muy enfático en esto, en relación a qué es ser un discípulo de Él. Fue muy enfático. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, hacemos vida a la palabra en nosotros. Por eso Jesús es enfático en obedecer y poner en práctica lo que Él nos enseña, porque es el único modo en que yo voy a hacer vida en mí la palabra del Señor. Así como el que nada
va a aprender a nadar cuando se mete en el agua. Nosotros empezamos a producir vida en nosotros. La palabra de Dios empieza a obrar vida cuando yo empiezo a obedecer la palabra del Señor. ¿Ya? Si no hay práctica, lo vamos a ver en el estudio de hoy, yo voy a quizás creer que estoy siendo discípulo, pero en los parámetros de Cristo estoy siendo solamente un creyente. Y Dios quiere que seamos discípulos. Amén. Dios quiere que seamos discípulos. Amén. Dígalo con confianza. Amén. Dios anda buscando discípulos, no anda buscando creyentes. Porque afuera hay muchas personas que creen. Y Jesús se topó con esas personas. Y Jesús fue enfático y les dijo sin tabú las cosas. Y como Dios nos ama tanto a nosotros, Dios quiere que crezcamos. Amén. Porque aquí todos los días juega y estudios bíblicos. Y Dios quiere que pongamos en práctica lo que el Señor nos va enseñando. Busquen en sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Juan. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Leeré la versión Reina Valera y luego en la nueva versión internacional. Juan 8, 31. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a leerla todos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La leeré ahora en la nueva versión internacional. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y me llama la atención porque estos eran judíos de la cepa, los que decían que eran hijos de Abraham, descendientes de los judíos netos. Entonces llegaron a Jesús y Jesús es omnisciente. ¿Qué significa ser omnisciente? Que Él todo lo sabe y todo lo conoce. A Jesús no hay que decirle: Jesús, soy fulano de tal, tengo 31 años, estoy casado, mi nombre es David, tengo 2 hijas, mi esposa se llama Carol. No, del momento en que Jesús se presenta delante de nosotros, Él lo conoce todo. Todo. Incluso las intenciones que hay en nuestro corazón. No hay nada delante de Él que nosotros le podamos ocultar, porque Él es omnisciente. Todo lo sabe. Entonces cuando Dios viene a nosotros, no tuvo necesidad de decirte: preséntate delante de mí, porque Él nos llamó por nuestro propio nombre. Gloria a Dios. Entonces estos judíos se habían acercado a Jesús y Jesús conocía sus corazones. Y ellos estaban creyendo que estaban siendo discípulos. Así, ellos se acercaron a Jesús con ese concepto de decir: yo he creído en ti. Yo he creído en ti. Y Jesús, al conocer lo más profundo de sus corazones, Jesús les dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Así Jesús fue al grano. Les dijo: ustedes que han creído en mí, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, o si guardan en mi palabra y la obedecen, ustedes están siendo mis discípulos. Y les añade: y serán verdaderamente libres. Siga leyendo en su casa ese pasaje.
Porque es un relato muy bueno en que tienen los judíos con Jesús. Entonces, así como estas personas, judíos, tenían un concepto de creer que estaban siendo discípulos, también nosotros a veces tenemos un concepto de decir, yo estoy siendo discípulo de Jesús. Yo estoy siendo discípulo de Jesús. Y Jesús, al conocernos, nos dice, sí, tú has creído, pero es necesario que tú ahora empieces a practicar lo que yo te estoy enseñando. De ese modo, así como el nadador se mete al agua, nosotros vamos a empezar a conocer y a experimentar qué es tener el rema de la palabra de Dios en nosotros, que es una palabra griega de la palabra, que está el logos y el rema. El logos es la palabra escrita y el rema es la palabra que Dios en nosotros produce vida. Eso es. Y es necesario que todo creyente empiece a vivir y a practicar lo que el Señor nos enseña. Porque ese es el único método y el parámetro que Jesús tiene para decir, Él es discípulo. Gloria a Dios. Entonces Jesús tiene parámetros para medir y decir con franqueza, este es mi discípulo y este no es mi discípulo. Jesús no anda con rodeos. Jesús no anda con rodeos, amados hermanos. Es bien franco y es sincero para decir las cosas. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Así es Jesús con nosotros. Y es bien claro. ¿Eres o no eres? Y aquí Jesús le estaba diciendo a esos judíos, ustedes creen, pero les falta poner en práctica. En una parte Jesús, esto está en Lucas 6, 46, 48, para que lo busquen. Jesús se encuentra con unas personas que le decían Señor, Señor, Señor. Y Jesús, siendo bien sincero, nuevamente les dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Porque una persona que llamara Señor a otro era sinónimo de que él estaba bajo el gobierno de esa persona, como un siervo, un discípulo. Entonces, aquel que llamaba Señor a alguien era porque sabía que él era su servidor. Y todo lo que el Señor le decía, esa persona lo hacía y lo obedecía. Entonces Jesús, al escuchar que las personas le decían Señor, Señor, pero veía que ellos no hacían lo que Jesús le estaba diciendo, le paró un poco el carro y le dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no están haciendo lo que yo les digo. Voy a seguir leyendo, dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirle a quién se parece, todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Escuche con atención. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Por eso Jesús es enfático en que nosotros pongamos en práctica lo que Él nos enseña. Porque cuando usted obedece la palabra de Dios, es como este hombre que ilustra, que empieza a excavar y cuando encuentra piso firme, encuentra una roca firme, empieza a construir su casa. Y cuando vienen los vientos, esos estruendos, azotan con la casa, la van a azotar, no está diciendo que no la va a azotar, la va a azotar, pero esa casa no se va a mover. ¿Qué significa eso? Que nosotros, no significa que no nos van a venir azotes, vientos, tempestades, pero usted va a estar bien fundamentado en la roca. Cuando pone en práctica y es obediente a la palabra de Dios. Hay otras enseñanzas en la palabra de Dios que dice, aquel que escucha y no obedece es como que hace su casa sobre la arena. No tuvo la precaución de buscar tierra firme, sino que llegó y construyó ahí en la arena. Y cuando vino un río, dice que chocó con la casa
y la casa quedó hecha pedazos. No quedó literalmente nada de la casa, porque fue una persona necia que no consideró dónde estaba construyendo. Y nosotros, amados hermanos, a veces no tomamos esa precaución de obedecer la palabra de Dios. Y acá la palabra nos enseña que cuando no estoy siendo precavido en obedecer la palabra de Dios, paralelamente me estoy construyendo una casa en la arena. Y por eso cuando vienen los vientos, las dificultades, las persecuciones, nuestros pies tiritan y no queremos seguir, porque no estamos bien fundamentados. Más si usted obedece la palabra de Dios, lo poco que el Señor le ha ido enseñando, o lo mucho que el Señor le va enseñando, la pone en práctica, usted está haciendo unos pilares así, bajo la tierra, que van a venir viento y lo va a azotar el viento, pero le van a hacer cosquillas. Por eso es tan necesario, amados hermanos, y Jesús fue enfático en ser obediente a su palabra. Jesús tiene la característica de un discípulo que cuando Él le llama Señor, el discípulo obedece su voz. Eso sabe el Señor de un discípulo. Por eso le dijo a estas personas: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque Jesús conoce cuando un discípulo le llama Señor a Jesús y Jesús le dice: hijo, haz esto, hija, haz esto, yo te enseño esto, mi palabra. Y usted con humildad recibe el consejo del Señor y la pone en práctica. Usted le dice al Señor: Señor, y Jesús le responde: dime. Porque tú estás en los parámetros de Cristo Jesús, de los discípulos. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, estamos recién comenzando, amados hermanos. Esa fue solamente la introducción. Vamos a ver qué es ser un discípulo según la medida de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a pedir? Que todo el concepto que usted tenía de qué es ser un discípulo, lo borre. Haga como ¿cómo le llaman cuando el computador no hace un formateo? Formatee su concepto de discípulo y ponga atención ahora, porque la palabra de Dios nos va a enseñar qué es ser un discípulo. ¿Cuántos quieren saber qué es ser un discípulo según los parámetros de Cristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver solamente 3 evidencias. ¿Qué es ser un discípulo según los parámetros de Cristo Jesús? Y yo como pastor tengo que enseñarle esto a usted. Porque cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, usted le diga: Señor, Señor. Y no le diga: no te conozco. No te conozco, hacedor de maldad. Sino que le diga: ven, entra, hijo mío, venga. Tú fuiste un discípulo genuino, verdadero. No fuiste de mentira, fuiste genuino. Entonces a través de esta enseñanza usted va a aprender. Y si lo sabía, gloria a Dios. Y si no, desde hoy en adelante comience a ser un genuino discípulo. Y que eso va a reflejar que usted es un verdadero discípulo. ¿Amén? Entonces, vamos a ver primero la palabra discípulo en griego. ¿Qué significa? En griego la palabra discípulo es matetes, que significa aprendiz. Así de sencillo, aprendiz. ¿Ya? Pero no es cualquier clase de aprendiz, sino uno que se esfuerza en aprender y poner en práctica lo que su maestro le enseña. Eso es discípulo. Un aprendiz que tiene el deseo y tiene todas las ganas de aprender y también tiene todo el impulso de poner en práctica lo que su Señor le enseña. ¿Vamos bien? Vamos bien. Es fácil, ¿cierto? Escuchar y hacer. Nada más que eso. Eso es discípulo. Escuchar y hacer. Entonces, punto número 1, el discípulo aprende de su maestro. Esa es la primera evidencia de un discípulo.
que aprende de su maestro. Un discípulo de Cristo se caracteriza por el deseo de aprender y conocer a su maestro. Y para esto es necesario tener un corazón humilde y sencillo. Un corazón que pueda recibir consejos y no ser duro de servir, como dice la palabra, porque no cualquiera recibe un consejo del Señor. Y para recibir un consejo del Señor hay que ser humildes, porque cuando usted lee la palabra de Dios están su carácter, su personalidad y sus deseos. Y por otra parte está el espejo, que es la palabra de Dios. Y solamente el corazón humilde, cuando lee la palabra de Dios, es quebrantado, es convencido de pecado y dice: gracias, Señor, porque tú me has aconsejado. Gracias, Señor, porque me has revelado lo malo que soy. Gracias porque me has enseñado estas cosas. Entonces, ¿se podrá enseñar a alguien que no tiene el deseo de aprender? Le hago esta pregunta abiertamente a todos. ¿Se podrá enseñar a alguien que no tiene el deseo de aprender? ¿Se podrá aprender si no estoy siendo enseñado? Tampoco. Entonces, amados hermanos, todos nosotros, Dios quiere que primero, punto número 1, seamos de un corazón humilde y estemos así como la María de Samaria, cuando Jesús llegó a la casa de Marta y se sentó a los pies de Cristo Jesús a oír su palabra. Así, con esa necesidad de oír al Maestro. Gloria a Dios. Dios ha equipado su iglesia, amados hermanos. En su iglesia Dios tiene pastores, tiene maestros de la palabra. Y nosotros tenemos que tener un corazón dócil y la disposición de querer ser enseñados y aprender. Ya no busque más. Mire el consejo que le voy a dar. Ya no espere más que el hermano que lo está discipulando lo llame para que usted lo discipulen, sino que usted voluntariamente le hable a aquel que está a cargo de usted de su discipulado, le diga: hermano, quiero aprender. Hermano, quiero que usted me venga a enseñar la unidad 2. No espere que el hermano le ande atrás golpeando la espalda: hermano, ¿cuándo me puede atender? Porque no es el hermano que lo va a buscar, escrito en el hermano que quiere que usted crezca. Es el Espíritu Santo que está impulsando a esa persona que se preparó en la palabra para que usted crezca, para que pueda ser un fiel discípulo de Cristo. Pero a veces no tenemos ese corazón humilde y el hermano lo anda buscando: hermano, le puedo entregar el discipulado 2, que hace 5 meses le entregué el 1, hace 6 meses le entregué el 1. Y acá la palabra del Señor nos quiere enseñar a ser discípulos. Entonces después la hermana Katy, como líder de discipulados, me diga: pastor, ¿sabe qué? Los hermanos están avanzando muy rápido. Voy a hablar de un hermano que no está acá presente, pero lo voy a tomar como ejemplo, que es el hermano Álvaro. ¿Ya? Del día 1 que el hermano Álvaro llegó acá a la congregación, porque antes que él llegara, él pertenecía a otra denominación. Y yo le dije: hermano, voy a ser discípulos, voy a ser discipulados. ¿Quieres aprender? Y el hermano le consultó al pastor que tiene ese tiempo y le dijo: no puedes tomar esos discipulados porque son herejías, no sé qué le habrá dicho, pero no se lo permitieron. Entonces el día cuando él llegó a esta congregación,
él me dijo, ¿cuándo comenzamos con los discipulados? Así, al tiro. Una semana tomó el uno, a la otra semana tomó el segundo, tercera semana el tercero, cuarta semana el cuarto. Todas las semanas, y él iba a mi casa. Yo no iba a su casa, él iba a mi casa con la necesidad y el deseo de aprender. Por eso un corazón humilde, deseado de aprender de Cristo, él va a buscar a su maestro y le va a decir, enséñame, enséñame. Y el hermano Alvarito, que usted lo conoce bien, en un mes y medio tenía ya todos los discipulados. Porque tenía el deseo, y me decía, hoy puede, él me andaba buscando. Hoy puede recibir el discipulado. Hoy puede ir a su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No espere más, amados hermanos, que lo anden buscando para que usted sea discipulado. Y los hermanos que están discipulando, sigan con ese mismo ímpetu que comenzaron. Porque la labor del discipular no es fácil. No es fácil. Y es a largo plazo a veces ver cómo Dios produce el crecimiento en el hermano. Y hay que tener paciencia y tolerancia. Pero Dios tiene todo equipado en la iglesia. Por eso Dios desea, amados hermanos, que usted busque su presencia y sobre todo quiera ser instruido en la palabra del Señor. En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es tan necesario, y Jesús fue tan tajante en que aquellos que creían en Él, que hicieran su palabra. Porque al hacer la palabra de Dios, la palabra que hace en nosotros, nos redarguye, es decir, que estamos haciendo algo malo o algo bueno, nos dirige, nos corrige, nos incluye en justicia. Eso es lo que produce la palabra de Dios en el creyente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora le voy a hacer una pequeña modificación al hombre, a ponerle discípulo, a fin de que el discípulo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Punto número 2. El discípulo, según el parámetro de Cristo, va a reflejar el comportamiento de su maestro. Va a querer imitar a su maestro, parecerse a su maestro. ¿Cuántos han visto la película Karate Kid? Levanten la mano. ¿Quién ha visto la película Karate Kid? Hay dos versiones. Está la del viejito, que está con Daniel San, ¿cierto? Y está la otra versión que está Jackie Chan con, no sé cómo se llama ese actor, el hijo de Will Smith. Ya ahí vemos el ejemplo de cuando un maestro toma a un discípulo y le enseña todo lo necesario para que esa persona aprenda, en este caso eran las artes marciales. Y el maestro le enseñó todo lo necesario, lo equipó con todo lo que le tenía que tener para que esa persona sea un buen luchador. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos quiere equipar de acá hasta los pies. Nos quiere equipar y nos quiere preparar. Es una honra y una responsabilidad ser hijo de Dios. Es una honra y una responsabilidad ser hijo de Dios. Primero es una honra, ¿por qué? Porque somos honrados en que Dios nos haya mirado con misericordia y nos haya hecho sus hijos. ¿Cierto? Es una honra. Es una honra que el Señor nos haya tomado como hijos. Como dice el hermano Moisés, no teniendo ni un brillo.
¿Cierto? Es una honra. Es una honra que Dios nos haya mirado entre toda su creación y nos haya dicho: a ti te voy a escoger como hijo. A ti te voy a tomar como hijo. Y siempre dicen los cristianos: ¿y qué vio en mí el Señor? ¿Qué vio en mí para llamarme? Es la pura gracia. La pura gracia del Señor. Entonces es una honra. Ahora es una responsabilidad en que yo ahora como hijo refleje la esencia y el carácter de mi Padre. Y ahí entra la responsabilidad que yo tengo que tener como hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, nuestro comportamiento, partiendo del pastor, líderes, tienen que reflejar el carácter de Cristo para que los nuevos creyentes vean, aunque sea un poquito en nosotros, el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega una persona nueva a la iglesia, amados hermanos, y ve al pastor, ve a la pastora, ve a los líderes, los ve como personas maduras en la fe. Y los toma como ejemplo a seguir. Así es. Los toman como ejemplo a seguir. Y si yo como discípulo de Jesús no estoy aprendiendo del Maestro que es Cristo, y no estoy esforzándome en imitar a Cristo, y empiezo a ser yo el David, su carácter y personalidad, y los nuevos creyentes van a empezar a verme a mí, en vez de ver a Cristo van a ver a un maestro medio distorsionado, y van a ir aprendiendo así. Porque si a nosotros a veces nos cuesta leer la palabra de Dios, ¿cuánto más a los que están recién comenzando el Evangelio? Entonces, amados hermanos, los pastores y líderes deben ser reflejo del amor de Dios y el carácter de Cristo. Y eso requiere, amados hermanos, de un esfuerzo. Requiere de un esfuerzo de mi persona. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo, un hombre que levantó muchas iglesias, hizo muchos discípulos, el apóstol Pablo se esforzaba en que su vida reflejara a Cristo. Entonces él, con toda la pachorra, escribe: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, esforcémonos, amados hermanos, en imitar a Cristo, para que cuando las personas, tanto los de afuera y los nuevos creyentes lo vean su vida, puedan decir: ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene eso especial? Porque Cristo es especial. Cuando usted refleja a Cristo, usted refleja algo especial. La hermana Inger decía el otro día en la Dorca, me reía, pero tenía razón. El Señor nos cambia hasta el rostro, decía. Mis amigas me dicen: ¿qué te pasó? ¿No es cierto, hermana Inger? ¿Es así? Dígame. Amén. Decía la Dorca: mis amigas me dicen: ¿qué te pasó en la cara? Porque el Señor cambia. Cambia. Porque cambia el corazón. Y dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y los de afuera se dan cuenta. Y cuando usted está en ese paso, denle gloria a Dios. Porque usted está reflejando, que está comenzando a reflejar a Cristo. Y esa es la oportunidad. Cuando usted tiene todas las puertas abiertas, Dios le dice: haz el gol para hablar de Cristo. Cuando le dicen: ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás distinto? Usted diga: es que ahora he conocido un nuevo amor. Ahora he conocido a Cristo. Y ahí usted entra. Gloria a Dios. Entonces, el discípulo de Cristo se esfuerza en imitar a su maestro. Se esfuerza en imitar a su maestro.
Cada uno de nosotros tiene una personalidad y un carácter distinto. Todos. Nadie es igual a otro. Todos nosotros tenemos una personalidad y un carácter distinto. Pero nosotros, nuestra esencia debe reflejar que somos hijos de Dios. Eso no debe cambiar. La esencia de nosotros, y Dios empieza a moldear nuestro carácter y nuestra personalidad, y lo empieza a usar para reflejar a Cristo. Por eso, cada apóstol, cada discípulo tenía un carácter y una personalidad distinta. Pero ¿qué hizo Dios? A cada uno de ellos lo empezó a usar para su gloria, según su personalidad y carácter que tenían. Vemos al hermano Pedro. El apóstol Pedro su carácter era muy impulsivo. Era muy impulsivo Pedro. Y Dios usó ese carácter para su gloria. Así es. Dios usa nuestro carácter para su gloria. Ahora que usted diga, hay un meme de una viejita, no sé si lo han visto, que dice, así soy. Así soy. Porque la señora tiene una cara de enojona. Y los jóvenes pesados la graban. Y le dicen, ¿usted por qué está tan enojada? Y la viejita dice, así soy. Así soy. Así soy. Ahora si usted se presenta delante de Dios y dice, es que así soy. Así soy. No voy a cambiar porque así soy. No tiene un corazón humilde y no es un carácter de discípulo. Amén. Con Jesús no basta decirle, es que así soy. No. Jesús lo va a llevar hasta allá del maestro y lo va a empezar a amansar. Gloria a Dios. Entonces, cuando vea ese meme, así soy, acuérdese. Y diga, Señor, ayúdame a no ser así, sino ser moldeado por ti, por tu palabra. Seguimos al punto número 2. En Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Y miren lo que dice el versículo 22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En otras versiones dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque el discípulo de Cristo es imitador de su maestro. No le basta con solo oír, no le basta con solo escuchar. El discípulo se va a esforzar en poner en práctica lo que su maestro le ha enseñado. Si no ponemos en práctica, amados hermanos, lo que Dios nos va enseñando en su palabra, dice la palabra que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y vamos a vivir una vida de cristianos engañándonos a nosotros mismos. Aparentar siendo discípulos, pero nos vamos a estar engañándonos. Entonces, según lo que Dios te ha enseñado, sea mucho, sea poco, póngalo en práctica. Porque aquí hay creyentes nuevos y no tan nuevos. Entonces, cuando estamos nuevitos, Dios nos empieza a enseñar cosas de a poco. Lo poco que Dios te ha enseñado, ponlo en práctica. ¿Ya? De ahí parta. No espere tener un amplio conocimiento y decir, ya Señor, ahora sí conozco harto de ti, ahora sí pongo en práctica. No. Si Dios te dice, y tú lees la Biblia y te dice, ama a tu prójimo, empieza con eso. Ya Señor, tú me enseñaste que debo amar a mi prójimo, amén. Lo voy a empezar a poner en práctica. Porque así nosotros estamos ejerciendo disciplina en cuanto a obediencia a Dios. Y la iglesia a veces falta mucha disciplina en cuanto a obediencia a Dios. Nos falta tener esa disciplina de decir, como cantábamos, en totalidad a ti, rindo alma y corazón. Que a veces cantamos, pero en la práctica a veces nos cuesta rendirnos en total a Dios. Cuerpo, alma y espíritu. Decirle, Señor, aquí estoy.
Pero estamos en este proceso de crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Si no somos hacedores de la palabra de Dios, nos engañaremos a nosotros mismos y no estaremos siendo verdaderos discípulos. Y como siempre digo, se lo digo con mucho amor, amados hermanos y amadas hermanas, si no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y a lo que Él nos pide y nos enseña, según Cristo y su palabra, no estamos en los parámetros de un discípulo. A veces nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta. Pero Dios quiere que usted dependa de su ayuda. Y le diga: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Y la gracia de Dios va a venir y lo va a ayudar. Así es. Pero no camine por sus propias fuerzas. Porque mientras más solo camina, más se va a andar tropezando. Pero cuando depende de la ayuda de Dios y deja sus fuerzas de lado, usted empieza a caminar en victoria y en victoria. En victoria y en victoria. Porque así es Dios en nosotros, amados hermanos. Vamos a poder decir con firmeza: Señor. Señor, con firmeza, sin titubear. Señor, sin miedo. Porque vamos a estar en los parámetros de un discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Y punto número 3. El discípulo cumple la misma labor de su maestro y comienza a preparar a más discípulos. Aquí ya vemos a un discípulo que ya ha crecido en la fe, a un discípulo que tiene un conocimiento de Cristo y la obra de salvación. Ya está a sus pies bien fundamentado en la palabra, y él empieza a forjar y a producir otros discípulos, porque ya está bien firme, equipado en todo lo necesario para poder preparar a otros discípulos. Mateo 28, 19, 21 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso es necesario tener buenos maestros, buenos impulsores en la iglesia, porque así esos buenos maestros van a empezar a equipar a buenos discípulos. Los apóstoles, cada uno de ellos cumplió una labor de discípulo. Cuando Jesús se fue, incluso cuando Jesús estuvo, Él los manda de 2 en 2 para que palpeen un poco qué están en el terreno, en la cancha. Como dicen otras cosas con guitarra. Y Jesús los mandó. Vayan. Esto está en Lucas 9, versículo 1. Dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlo, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esa persona a su muerte. Entonces, ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando usted ya lleva tiempo en el cristianismo y ya tiene un buen fundamento en Cristo, usted va a buscar más discípulos. Y a veces no es ni tan necesario tener un amplio conocimiento, porque el solo hecho de que usted ya creyó en Cristo Jesús, Dios lo comienza a usar para que le hable a otro de Cristo. Acá tenemos a nuestro hermano Wilson con nuestra hermana Janet. Y tenemos a nuestra hermana Marisa.
Nuestra hermana Marisa invitó a ellos a la iglesia. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Porque a todos el Señor nos quiere usar. Pero tenemos que tener la posición de hijos, la posición de discípulos. Porque así yo voy a estar dispuesto a ser usado por Él. Y así fueron los discípulos. Jesús los mandó, vayan de 2 en 2. Vayan. Yo les doy mi respaldo. Después relata que los discípulos llegaron contentos a Jesús y le contaron: Señor, ¿saben qué? Los demonios se sujetaban todos. Los enfermos eran sanados. Nunca nos faltó comida. Nuestra ropa no le pasó nada. Ellos estaban muy contentos y Jesús les dice: alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esa fue la respuesta. Alégrense porque ahora ustedes pertenecen al reino de Dios. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, en conclusión, un discípulo según los parámetros de Cristo es aquel que tiene un corazón humilde y disposición para aprender. ¿Ya? Un corazón humilde y disposición para aprender. Si usted está nuevito en el Evangelio y tiene un corazón humilde y disposición para aprender, está en los parámetros de Cristo. ¿Ya? Si usted está nuevo, pero usted es reacio en aprender, a que le digan: no, yo no quiero aprender la palabra, no está en los parámetros. ¿Ya? Y se lo digo con mucho amor. ¿Ya? Con mucho amor. Si usted no tiene el deseo de aprender la palabra de Dios, no está en los parámetros de un discípulo de Cristo. ¿Y qué tiene que hacer? Humillarse nada más. Humillarse a Dios y decirle: Dios, colócame un corazón humilde. Hazme ser manso y humilde de corazón, como nuestro Señor. 2. Un discípulo es aquel que imita y obedece la palabra de Dios. Si usted solamente se queda con el escuchar y el oír y no poner en práctica la palabra de Dios, se lo digo con mucho amor, no está en los parámetros de un discípulo de Cristo. Está siendo como aquellos judíos que habían creído. Sí, creyeron en Jesús, pero Jesús, al conocer el corazón de ellos, les dice: ustedes, y Jesús te dice: tú serás un verdadero discípulo cuando comiences a obedecer mi palabra. Y por último, un discípulo de Cristo, según sus parámetros, es aquel que está preparado también para hacer y formar más discípulos. Gloria a Dios. Y eso es ser un discípulo de Cristo. Dios bendiga el estudio bíblico de hoy. Amén. Dios es bueno con su pueblo. Y si usted le ha faltado o le falta quizás estar en estos parámetros, no esté triste. Pero si Dios le ha confrontado, dele gracias al Señor. Aleluya. ¿Amén? Y vuélvase a los parámetros de Cristo. Que hoy tenemos tiempo. ¿Ya? Tenemos tiempo. Dios es bueno y misericordioso. Proyéctese, hermano. Yo siempre soy de proyectar. Proyéctese de aquí a fin de año, que quedan ¿cuántos meses? Los que son buenos para los meses. 4 meses quedan y aún no terminamos el templo. Señor, ayúdanos a terminar el templo. Proyéctese de aquí a 4 meses. Si no estaba siendo hacedor de la palabra, obediente de la palabra, proyéctese de aquí a fin de año en obedecer la palabra de Dios. Si no estaba aprendiendo de la palabra, proyéctese de aquí a fin de año en comenzar a aprender la palabra del Señor. Y si usted dice que no sé, aquí hay hermanos que pueden enseñarles. Amén. Hay hermanos que le pueden enseñar, pero usted dispóngase a ser enseñado. ¿Ya? Y proyéctese de aquí en un tiempo de decir: me gustó lo que dijo el hermano Andrés el otro día. A mí me gustaría enseñar y ser maestro de la palabra del
Porque para ser maestro de la palabra, por lo menos sus 6 años de estudio bíblico, mínimo, para ser un buen maestro. La hermana José dijo, yo quiero que me enseñe. Él tiene ya una estudiante. Amados hermanos, acá tenemos el anhelo. Dios ha puesto el deseo de acá hacer un piso comedor, segundo piso sala de estudios bíblicos y tercer piso piezas. ¿Por qué? Porque en un futuro, no sé, muy lejano, poner acá una, ¿cómo es la palabra? Una sede del Instituto Bíblico. ¿Qué es eso? Que aquí se va a enseñar teología, se va a enseñar la Biblia y van a venir personas no solamente de la iglesia de acá, van a venir de otras denominaciones a que aprendan teología. Proyección. Y Dios está motivando a los hermanos a estudiar. Entonces los hermanos que están estudiando, están en primero o segundo año, de aquí en 3 años, 4 años más, van a ser ya licenciados, diplomados en teología y van a poder enseñar. Mucha gente está en contra de la teología. Muchos están en contra de que las personas estudien teología porque dicen que apagan el espíritu. Yo he visto, sí, teólogos que han apagado el espíritu, pero he visto teólogos que son llenos del espíritu. Y yo quiero ser de esos, que sean llenos del espíritu. Y la idea es que seamos todos de esos. Pongámonos en pie y damos la gracia a Dios por su palabra.